Hoy hablaremos de Charles Perrault. El perfil de Charles Perrault no corresponde a lo que esperaríamos de un escritor de cuentos, puesto que la mayoría de su obra fue extremadamente burocrática. Nacido en 1628, en el seno de una familia burguesa de París. Estudió en las mejores escuelas y en un primer momento encaminó su carrera profesional hacia la jurisprudencia, antes de descubrir su vocación por la escritura y las lenguas. Después de unos años en la Academia Francesa, en 1665 logró un puesto en la corte de Luis XIV, gracias a las recomendaciones del influyente ministro Jean-Claude Colbert. Su trabajo consistía principalmente en redactar documentos oficiales, pero el rey le tenía una gran confianza como asesor, hasta el punto que parte de la iconografía del Palacio de Versalles procede de recomendaciones de Perrault. Por ejemplo, suya fue la idea de que las fuentes y esculturas del laberinto del jardín representaran las fábulas de Esopo, aunque estas fueron sustituidas por el jardín inglés durante el reinado de Luis XVI. Pero como solía suceder con los ministros reales, las estrellas de Perrault no iban a durar para siempre, y eventualmente tuvo que ceder su puesto en la corte a un nuevo afortunado. El funcionario intentó entonces usar un bagaje cultural para ganarse la vida con la escritura. En aquel momento, los cuentos estaban de moda para amenizar las reuniones de la alta sociedad, por lo que Perrault quiso aprovechar el filón. Después de adaptar diversas historias populares de tradición oral, en 1687 las reunió en el recopilatorio Cuentos de Mamá Ganso. Algo también por lo que fue conocido nuestro autor Charles Perrault fue por sus cuentos macabros, que como bien se mencionó antes, estos se unieron en una recopilación llamada Cuentos de Mamá Ganso. La edición original contenía 8 cuentos, los cuales eran La Bella Durmiente del Bosque, Caperucita Roja, Barba Azul, El Gato con Botas, Las Hadas, Cenicienta o El Pequeño Zapato de Cristal, Riquete el del Copete y Pulgarcito. En posteriores ediciones se añadieron otros 3, que son La Paciencia de Griselda, Los Deseos Ridículos y Piel de Asno. Ninguna era una historia original. Algunos habían sido compilados anteriormente por el escritor napolitano Giambattista Basile, pero Perrault fue el primero que les dio una forma canónica y además suavizó muchos detalles que originalmente eran bastante macabros. Eso se debía a que el propósito de los cuentos populares era dar una lección moral o advertir sobre un peligro, pero a menudo lo hacía de forma extrema y ciertamente no apta para niños. Algunos ejemplos de los que les voy a hablar sería El Gato con Botas, Caperucita y La Bella Durmiente. Empezaremos con la del Gato con Botas. A pesar de las trastadas que puede cometer en la versión canónica, era mucho más ingrato en la historia original y usaba cualquier ocasión para aprovecharse de la gente. En la versión de Caperucita Roja, que es hasta la de los hermanos Grimm, el lobo no solo se comía a la abuela de Caperucita, sino que también a la niña. Aún más macabro, antes de devorar a Caperucita, le servía para cenar un plato de carne de su abuela. Y, si bien eso es un poco criticable hoy en la actualidad, ¿qué esperamos del cuento de la Bella Durmiente? Que a hoy la sociedad no toma a bien que el príncipe haya besado a la Bella Durmiente conocida como Aurora, que fue la adaptación de Walt Disney, que la besó mientras estaba dormida. El cuento original era mucho peor. Un rey
la violaba y la dejaba embarazada. Ella daba a luz a 2 hijos, y cuando la esposa del rey lo descubría, ordenaba que los niños fueran descuartizados y servidos a su marido para comer, aunque sabemos claramente que los niños no tenían la culpa de nada. Perrault quiso hacer versiones menos sangrientas, pero que tenían mucho poder de considerarse para todos los públicos. Aunque en su época fueran contadas a los niños, en los cuentos de Mamá Ganso, Caperucita es igualmente devorada, y aunque la Bella Durmiente se salva de la violación y despierta por sí misma, sus hijos siguen corriendo el peligro de acabar en una olla, debido a los celos que siente la madre del príncipe hacia su nuera. Y es que Perrault, a pesar de omitir ciertos detalles escabrosos, quiso mantener el valor moralizante de los cuentos, que podía quedar atenuado si las historias eran demasiado felices. En muchos casos se trataba de asustar a los niños con las consecuencias extremas de lo que podía pasarles si no se comportaban con prudencia, así como de fomentar valores cristianos, puesto que Perrault era un hombre muy religioso. Las historias tendrían que esperar a la pluma de los hermanos Grimm para asemejarse a lo que hoy consideramos cuentos para niños. Y como un dato final, agregaremos que Charles Perrault falleció en París el 16 de mayo de 1703.